menguar, amén, para morir a esta carne. Sabemos que el ayuno es para eso, ¿verdad? Para llenarnos más de Dios, más de su presencia. Ok, bueno. Así que entonces le voy a invitar a que vayamos a Primera de Samuel 3, del 1 al 10. Espero que el Señor le hable en esta mañana, amén, a través de esta palabra, como Dios ha hablado a mi vida. 1 Samuel 3, del 1 al 10. Voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aleluya. Tome su asiento, hermano. ¿Cuántos vienen a escuchar la voz de Dios? ¿O cuántos escuchan la voz de Dios? Dios siempre nos habla, ¿verdad? Nos habla por muchos medios. Dice la palabra misma que Él nos habla a través de su palabra, que Él nos habla, amén, a través de siervos, siervas, de personas que Dios usa, amén. Pero también Dios habla audiblemente, amén. Y en esta mañana le he puesto a esta pequeña, amén, a esta palabra para compartir cómo escuchar la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios como Samuel la oyó audiblemente? ¿Sabe que estamos en los tiempos donde tenemos que escuchar, estar atentos a la voz de Dios? Y el joven dice, Samuel ministraba. Y quiero empezar con esto, desde el capítulo 3, empezando. El joven Samuel ministraba, y la palabra ministrar viene del hebreo charat, la cual significa atender y servir, administrar, un sirviente, en otras palabras, ¿verdad? Como sabemos la historia de Samuel, la mamá se lo pidió a Dios y ella dijo que lo iba a entregar para servir, amén. Y lo dejó en la casa de Dios, y Samuel ministraba, servía a Dios. Él era el que hacía, amén, en la casa de Dios todo, amén. Él ministraba, significa atender, servir, contribuir, ministrar, servir, un sirviente. Y dice que él lo hacía en presencia del sacerdote. Y dice la palabra misma ahí, ¿verdad? No se vaya del capítulo 3. Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y dice que escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque dice la misma palabra ahí de que el pueblo
Era un pueblo duro de corazón, que un pueblo, amén, que hacía cosas que a Dios no le agradaban. Y entonces dice que Dios no hablaba porque no había hombres al cual Dios podría hablar. Amén. Aleluya. Dios habla en este tiempo. Dios habla. En aquel tiempo escaseaba, pero hoy la palabra no está escaseando. La tenemos en nuestras manos. En aquel tiempo no estaba la Biblia, no había palabra, amén. Dios hablaba a aquellos hombres, pero hoy la palabra no escasea. Pero ¿cuántos están escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos ponen, amén, están atentos a la voz de Dios? Aleluya. Entonces dice que aquellos días escaseaba y había poca visión. Aleluya. Porque no habían hombres al que Dios podría hablar. Amén. Y donde hay poca palabra y donde no hay visión, hay corrupción. Donde hay poca palabra y donde no hay visión, hay corrupción. En ese tiempo dice la palabra que escaseaba y que era poco lo que Dios hablaba. Dios no habla ni da visión donde hay corrupción moral. Sabemos la historia, ¿verdad? Que Elí era el sacerdote y los hijos eran los que servían con el padre. Pero esta gente, amén, estos hijos de Elí eran corruptos. Sabemos la historia, ¿verdad? Lo que ellos hacían. Entonces Dios no hablaba y había mucha corrupción. Aleluya. Y corrupción moral. ¿Qué es corrupción? Algo descompuesto. Algo, amén, se podría decir podrido, que no sirve. Viciados. Algo viciado a lo malo. La corrupción es una conducta contraria a los valores eternos de la palabra de Dios. Estos hombres eran corruptos, hacían toda clase, amén, de cosas que a Dios no le agradaba. Y por eso Dios no hablaba. Pero cuando hay una persona en medio de esa corrupción que escucha a Dios, Dios habla. Y Dios le enseña y Dios le muestra. Eso fue lo que pasó, amén, con Samuel cuando Dios le llama. Y le preguntaba a ¿usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios? Yo quiero que usted en esta mañana piense, ¿he escuchado la voz de Dios? ¿Estoy atendiendo a la voz de Dios? ¿Estoy escuchando lo que Dios dice? Y le decía que sí, Dios habla a través de su palabra, pero ¿alguna vez usted ha tenido la experiencia de escuchar a Dios allá en sus oídos cuando Dios habla? ¿O Dios nunca le ha hablado a usted? Amén. Dios va a hablar en esta mañana. Amén. Aleluya. Amén. Espero de que usted escuche a Dios. La corrupción es una conducta contraria a los valores eternos de la palabra de Dios. Y esto lleva a la muerte espiritual. ¿Cuánta gente no hay muerte espiritual, hermanos? Podemos decir, dice Apocalipsis, dice que estás vivo, pero estás muerto. Y hay mucha gente que en sí espiritualmente está muerta. Usted lo puede ver. Usted los puede ver aún aquí, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. Dios siempre nos habla. Le decía yo un día de esto a mi esposo. ¿Sabes qué? Cuando escuchamos la voz de Dios, las cosas las entendemos. Y cuando Dios habla y usted pone atención, las cosas, usted, amén, aleluya, las comprende y las puede hacer. Y lleva a la muerte espiritual, es decir, lejos de Dios, gente con mente carnal. Esto eran los hijos de Elí. Esto era esta gente en este tiempo, gente carnal, gente con muertos espiritualmente, y escaseaba, dice la palabra, porque Dios no habla a gente carnal. Hermano, un carnal no puede escuchar a Dios. Una gente muerta espiritual no escucha a Dios. ¿Sabe que hemos estado en oración? Estamos en ayuno y Dios habla siempre. Dios siempre, cuando usted esté en comunión con Dios, Dios le va a hablar.
Y sabe que esta palabra él me la daba y yo decía, bueno, Señor, pero en aquellos tiempos, y vienen preguntas, escaseaba, dice, porque no había gente que oyera a Dios. Pero hoy la palabra no escasea y aún no escuchamos. Aún no está escuchando el pueblo de Dios. Amén. Lo que Dios quiere hablar, lo que Dios está diciendo. Gente carnal y que justifica el pecado. Sabe, hermano, que todo aquel que anda en la carne, en la mente y muerto espiritual va a justificar lo que hace. Siempre hay una justificación para aquel que no escucha a Dios. Justifica el pecado. Amén. Primera de Pedro 1:15. Dios nos llamó y nos llama a ser santos. En aquel tiempo no había gente santa. En aquel tiempo había gente carnal, gente muerta espiritual, lejos de Dios. Y dice, si no como aquel que os llamó es santo, ¿quién es el que nos llamó? ¿Y cómo es él? Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Siempre hemos dicho santo, aquellos apartados de las cosas del mundo para Dios. Amén. Y Dios siempre nos está hablando, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. En todas las maneras de vivir. En la época de Samuel abundaba la corrupción moral y la falta de interés por la palabra de Dios. ¿No es verdad que vemos tanta corrupción? ¿No es verdad que vemos cada cosa? Yo me sorprendo, hermano. Yo miro, escucho tantas cosas y digo, wow, así estaba aquel pueblo. ¿Eh? Y la falta de interés por la palabra de Dios, ¿no es verdad? ¿A dónde está el interés por escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde está el interés por buscar a Dios? ¿Sabe? Si hubiera interés y escucháramos la voz de Dios, aquí estaría toda la iglesia. Siempre decimos, es una vez al mes donde usted tiene que apartar ese tiempo para buscar a Dios. Pero la falta de interés, ahí está. No hay interés. No hay interés de verdad de buscar de Dios. No hay interés de escuchar la palabra de Dios. No hay interés de ser santos para Dios. No hay ese interés. Amén. No hay visión. Por eso no hay visión de parte de Dios. ¿Sabe cuál es la visión de la iglesia? A ver cuántos saben cuál es la visión de la iglesia. Alguien que me pueda decir, estamos en ayuno, recuerde. Amén. Y yo le puede hablar. Amén. Alguien que diga cuál es la visión de la iglesia. Amén. Restaurar los valores de la familia. Esa es la visión de nosotros como iglesia. Amén. Y dice que en aquel tiempo no había visión de parte de Dios. Aquí visión se refería, amén, visión de parte de Dios, que no había, amén, un encuentro. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, vas a tener visión. Un encuentro con Dios. En resumen, aleluya, falta de interés por un encuentro con Dios. Dice que el joven ministraba, servía, adoraba a Dios. Y mire el versículo 2. Y adoramos a Dios. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Cuando Dios le llama, ¿usted lo escucha? Usted está aquí en esta mañana. Dios le ha dicho, hoy es día de ayuno. Amén. Usted ha escuchado la voz de Dios porque está aquí. Amén. Aleluya. Y Dios llama a Samuel. Dios, aleluya, no hablaba en aquel tiempo
porque habían corazones duros. Mire lo que dice Zacarías 7. Zacarías 7, 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Aquel pueblo, amén, dice que cerró sus oídos a la palabra de Dios. ¿Cuántos cerraron sus oídos a estar aquí en este día? ¿Verdad? Cuando usted tiene una relación con Dios, usted va a escuchar la voz de Dios. Hijo, es tiempo de ir a buscarme, es tiempo de estar en mi presencia, es tiempo de buscar, amén. Por la dureza de sus corazones, Dios habla a aquellos que ministran a Jehová y que le sirven. ¿Sabe? Dios no le habla a cualquiera, hermano. Yo por eso, mire, Dios no le habla a cualquiera. Dios le habla a aquellos que tienen una comunión con Él. Aquellos que obedecen a Él cuando Dios habla. Aquellos que son diligentemente. Aquellos que andan diligentemente en el camino de Dios. Amén. Aquellos que sabe, amén, que Dios sabe que van a escuchar y que van a estar atentos. Dice en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 2, perdón, de que Dios llamó a Samuel. Estaba dormido y dice que Dios le llama, ¿verdad? Y como sabemos, dice, Jehová llamó a Samuel y corriendo dijo, Elí, ¿para qué me has llamado? La palabra escasea y las visiones hasta que Dios llama a un hombre, hasta que Dios le habla a Samuel. Amén. Dios encontró un hombre que le escuchaba y que podía escucharlo, lo que él le iba a decir. Amén. Hasta que llama a Samuel. Las cosas cambian cuando hay uno que escucha a Dios. Amén. Ahí cambia todo, hermano. Ahí cambió todo el panorama. Cuando Dios, amén, las cosas cambian cuando hay uno que escucha a Dios. Cuando uno escucha a Dios, las cosas cambian. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Amén. Amén. Cuando Samuel deja de ser un niño y se convierte en un adolescente responsable. Dicen que cuando la mamá de Samuel lo deja, dice que tenía como 4 a 5 años. Pero él fue creciendo, ¿verdad? Y cuando ya fue un niño de 12 años responsable, fue cuando Dios le habló. Fue cuando Dios cuando escuchó la voz de Dios Samuel. Dios habla a Samuel, pero él cree que fue Elí quien lo llama. ¿Verdad que no lo llama y lo llama y él cree que es Elí? Pero Samuel lo escucha audible, ¿verdad? Que le llaman Samuel. Samuel, por eso yo le decía a usted, ¿ha escuchado a Dios audiblemente? Dios habla audiblemente, hermano. Dios habla así también. Y cuando usted escucha, cuando hay uno que escucha, cambian las cosas. Amén. Dios le hablaba y Samuel dice la palabra que todavía no conocía a Dios, que todavía, imagínense, este joven servía, pero todavía no conocía a Dios, todavía no era, amén, espiritualmente no estaba tan adiestro para saber que era Dios, para saber que era Dios que le llamaba. Samuel estaba oyendo la voz de Dios, pero no la reconocía, pero ¿por qué no la reconocía? Porque todavía no estaba, amén, no estaba tan adiestro a escuchar la voz. Él servía y todo, pero nunca antes la había oído.
Nunca antes había escuchado la voz de Dios. Y sabe que ahí es donde puede haber confusión y la gente se confunde porque no saben distinguir cuándo es Dios y cuándo es sus mentes. Cuándo es Dios y cuándo son sus sentimientos. Cuándo es Dios. Qué importante, ¿verdad? Es reconocer y saber cuál es la voz de Dios. Cuando Dios me daba esta palabra, yo dije, wow, es necesario que aprendamos a reconocer la voz de Dios. Porque por eso hay mucha gente confundida, hermanos. Y hay mucha gente que cree que Dios les habla, pero no es Dios. Y Samuel estaba, amén, en ese proceso de aprender a reconocer la voz de Dios. Porque sabe, más adelante, amor, lo que Dios le iba a decir, dice la palabra que sus oídos iban a resonar. Sabe, hermano, Dios no te va a decir algo cuando tú no estás todavía. Cuando tú todavía no estás para escuchar algo. Amén. Y dice que, ¿por qué no la reconocía? Porque nunca antes la había escuchado. La voz de Dios directa y personal. ¿Sabe, hermano, que a mí me ha pasado 2 veces? Amén. Y digo yo, sí, Dios habla. Pero ahí está la línea donde usted tiene que saber cuándo es Dios. Amén. ¿Cómo saber y discernir cuándo es Dios? Dios siempre habla a través de su palabra. Dios no le va a hablar algo que no está en la palabra. Dios no le va a decir algo contrario a la palabra. Por eso, hermano, es que ahí donde vemos que hay gente confundida, porque usted dice, pero es que Dios me dijo, pero es que no dice la palabra eso. Pero es que Dios nunca te va a decir eso. Porque Dios habla a través de su palabra. Dios, cuando usted va a saber que es Dios quien habla, va a ser conforme a esta. No va a ser contraria a su palabra. Y cuando Dios le iba a decir, a Samuel lo llama y le iba a decir algo que dice, cualquiera que escuchara esto le va a resonar los oídos. Y estaba preparando a Samuel para escucharle. Amén. Hay muchos cristianos que oyen la voz de Dios, pero no la reconocen. ¿Usted sabe cuando Dios le habla? ¿Usted ha reconocido cuando Dios le habla? Yo no sé si algún día usted ha tenido esa experiencia de que Dios le habla audiblemente. Amén. Pero es hermoso porque usted reconoce su voz. Aleluya. Mire Juan 10:27. ¿Cuántas son ovejas de Dios? Amén. Entonces usted oye a Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios oyen la voz de Dios. Todo aquel que es oveja oye a Dios. Todo aquel que no es oveja no oye a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Es fácil esto, hermano. Fácil, ¿verdad? Todo es claro. Dios dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, hermano. Dios sabe quién es oveja y Dios sabe quién es cabrito. Dios sabe, hermano. Y nosotros también. Y dice, y yo las conozco y me siguen. ¿Eres oveja del Señor? Dios te ha hablado directamente y personal, audible. ¿Has tenido una experiencia así?
de escuchar la voz de Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, hermano. Aprendamos, amén, a escuchar la voz de Dios. Y dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuando Dios le habla a usted, usted va a decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy para servirte, aquí estoy para lo que tú digas. Así es una oveja, aquí estoy, Señor. Heme aquí. Samuel servía, dice, en la casa de Jehová. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Sabe, hermano? Dios le va a hablar cuando usted está en aquel momento en su presencia. Y está usted orando, calladito, usted allí metido donde usted ora. Ahí es donde Dios le va a hablar a usted. En ese dice apacible silencio. Ahí es donde Dios le va a hablar. Y se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Todavía Samuel no reconocía la voz de Dios, estaba en el proceso. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dios revela su palabra, hermano. Necesitamos pedirle a Dios revelación. Revelación de su palabra. Aleluya. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado, te ha llamado, te ha ahí? No sé si usted ha tenido esa experiencia también que está acostado y como que una voz y le dice, levántate. Levántate. Amén. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, se levantó y vino y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aleluya. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Dios quiere hablar, pero si no queremos oír. Habla Jehová porque tu siervo oye. Cuando Dios habla, oiga, hermano. Cuando Dios habla, escuche a Dios. Escuche lo que Él quiere decirle. Ve y acuéstate y habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Dios siempre nos llama por nuestro nombre. Samuel estaba oyendo la voz, aleluya, de Dios. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Ya Samuel había aprendido, amén. Ya Elí le había dicho, Elí le había, amén, entendido que era Dios que llamaba a Samuel y le enseñó, amén, a decir, heme aquí, tu siervo oye. Oigamos, hermanos, la palabra de Dios. Oigamos cuando Dios habla. Aleluya. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Cuando usted es diligente, cuando usted cumple con la palabra de Dios, cuando usted cumple con la voluntad de Dios. Dios habla a aquellos que obedecen. Dios no le habla, hermano, a uno que no quiere obedecer. Dios le habla a aquel que desea obedecer a Dios. Dios habla en la oración, en el silencio, donde solo tú y Dios. En la oración hay una disposición de escuchar. O usted cuando ora no se queda ahí un tiempo y le dice, Señor, háblame. Háblame, Señor. Yo no sé si usted lo hace, pero yo siempre que oro, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escucharte, háblame. Dios habla ahí, ¿verdad? En la oración, en la disposición de escuchar.
Y Dios nos habla a través de la Biblia. Las Escrituras despierta la sensibilidad espiritual y nos hace reconocer a Dios. Cuando usted, amén, lee la Biblia, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted cuando Dios habla, usted lo va a conocer. Usted va a conocer la voz de Dios. Usted va a conocer cuando es que Dios le habla. A través de su palabra. Porque, amén, dice que hace sensible, amén, la palabra que nosotros aprendamos y escuchamos. Amén. Aleluya. Necesitamos aprender a escuchar la voz como Samuel. Amén. Jóvenes dormidos. Necesitamos escuchar la voz de Dios como Samuel. Este era un joven, dice, ¿verdad? De 12 años. Y escuchaba la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, aprender, aleluya, de discernir cuándo es Dios y cuándo es nuestra mente. Samuel le dijo a Dios, habla Jehová, porque tu siervo oye. Esa debe ser nuestra oración. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque yo quiero escucharte. Aleluya. Y mire el 11. Y Jehová dijo a Samuel, Dios hablaba a Samuel para darle a conocer algo. He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Usted sabe qué es reteñir? Algo que sus oídos pueden, cuando usted escucha algo, pueden hasta que se revientan. Amén. Que aquel que oyere lo que le iba a decir, le iban a reteñir los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Hermano, Dios no le va a hablar a cualquiera. Dios va a hablar a aquellos obedientes, aquellos que sirven a Dios, aquellos que son diligentemente buscando a Dios, aquellos que le buscan en oración, aquellos que leen su palabra, aquellos que están dispuestos. Por eso, hermano, como le decía yo, que Dios me habló, que Dios... No, hermano, no. Y dice, Elí, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Había muchas cosas inmorales. Muchas cosas que a Dios no le agradaban. Muchas cosas que se hacían en la casa de Dios, que los hijos de Elí hacían. Y dice que también Elí, amén, todos saben, ¿verdad? La historia que Elí no, dice, no confrontaba a sus hijos. Y esta historia nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que cómo tenemos que saber también todo lo que se hace en la casa de Dios. Si a Dios le agrada. Amén. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dios decidió una cosa y era que iba a desaparecer a esta gente inmoral. Dios nos llama a ser santos, hermano. Santo en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Cada uno de nosotros sabe lo que hace, hermano. Cada uno de nosotros sabe cómo anda delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe cómo estamos delante de Dios. Y entonces Dios quería usar a Samuel para dar a conocer lo que él iba a hacer. Aleluya.
Dios le muestra a aquellos. Cuando Dios va a hacer, Dios muestra. Cuando Dios va a hacer algo, muestra, hermano. Por eso le digo, necesitamos reconocer la voz de Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Es muy importante en estos tiempos escuchar a Dios lo que Él va a hacer y lo que está haciendo. Dios está haciendo cosas. Amén. Van a pasar muchas cosas. Están pasando muchas cosas. Y Dios la va a dar a conocer. Y Dios le va a hablar a aquellos que sabe Dios que le van a obedecer. Así que espero que usted esté escuchando la voz de Dios en esta mañana. Amén. Amén. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Cuántos no blasfeman el nombre de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios no están blasfemando su nombre? Amén. Y Dios los va a cortar. Dios los va a hacer desaparecer. Y Él no los ha estorbado. Qué importante, ¿verdad? Estorbar a nuestros hijos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Vamos, busquen de Dios. Vivamos en santidad para Dios, hijos. Vivamos en santidad para Dios, joven. Amén. Y le mostraré que yo voy a juzgar su casa. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Hay cosas, hermanos, que cuando Dios decide no hay nada que lo vuelva para atrás. Cuando Dios decide algo, Él lo hace. Cuando Dios decide algo, Él lo va a cumplir. Amén. Así como cumple sus promesas, así cumple. Amén. Lo que Él va a hacer. Aleluya. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Ya Samuel había escuchado lo que Dios iba a hacer. Amén. Pero Samuel tenía temor de lo que Dios le había dicho. ¿Sabe, hermano? A veces hay cosas que Dios dice y le da temor saber lo que Dios va a hacer. Tenemos que tener temor de Dios. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? O sea, Elí sabía que Dios estaba llamando a Samuel para decirle algo. Elí sabía que Dios estaba llamando a Samuel para decirle algo. Te ruego que no me la descubras, que no me la encubras, perdón. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y pues, como viene el preguntón, ¿verdad? Pues hay que decir, ¿verdad? Qué bueno que vinieran a ver qué Dios te dijo de mí. ¿Qué Dios le ha dicho de mí? No, pero aquí no era para bien, hermano. Es que Dios habla para bien o para mal. ¿Ve? Pero como no escuchamos la voz de Dios, como no queremos escuchar la voz de Dios, estamos renuentes, hermano, a escuchar la voz de Dios. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Hay gente que no quiere. Amén.
escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y prefieren justificar lo que hacen por no escuchar lo que Dios dice. Amén. Entonces, dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es Dios, haga lo que bien le pareciere. Amén. Esto fue lo que este hombre, este sacerdote, que no estaba haciendo bien las cosas, dijo, pues si Jehová dijo, que lo haga. Amén. Que haga lo que Dios a bien le parezca. Amén. Y esta mañana, que haga lo que Dios le parezca. Que haga lo que Dios quiera hacer en este lugar, en nuestras vidas. Amén. Escuchar la voz de Dios. Es importante escuchar a Dios lo que Él dice, lo que Él nos quiere hablar. Escaseaba en aquellos tiempos, pero hoy no, hermano. Hoy no escasea. A ver, yo le voy a preguntar a usted, ¿cuántas Biblias tiene en su casa? Yo creo que dos, hermano Boni. Hermano Boni tiene dos. Escuchemos la voz de Dios. La voz de Dios. Yo le decía a la hermana, Manelisa, yo tengo un montón de Biblia de toda clase. Imagine, dije yo, ¿qué responsabilidad? Sí, es una responsabilidad, hermano. ¿Sabe que a veces no tomamos, ¿verdad? Es responsabilidad, porque ya no somos inocentes. Porque cuando Dios habla, nosotros ya sabemos cuando Dios está diciendo algo y no lo escuchamos. Escuchemos, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo en esta mañana, amén, quiero que esta palabra usted se la lleve y la tenga en mente. Yo no sabía que iba a ser la primera, pero dije yo, Señor, toma tú el control para aprender a escuchar, a escucharte. En esta mañana, pues Dios, ¿verdad? Habló primero cómo aprender a escuchar a Él, cómo atender. Yo en esta mañana voy a pedirle que oremos y que le digamos a Dios, te quiero escuchar, te quiero oír, háblame, habla mi vida. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amén. Y así pues quiero que oremos y usted le pida a Dios, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber cuando tú hablas. Quiero saber cuando no es mi mente. Quiero saber y estar seguro cuando eres tú. Amén. Y en esta mañana vamos a pedirle a Dios que sea así. Amén. Que sea Él hablando a nuestra vida, que sea Él hablándonos. Y sabe, como le dije, Dios habla audiblemente también. Dios habla también. En aquellos tiempos no había palabra hoy, pero Dios habla audible en su palabra y a través de sus hijos, a través de sus siervos que traen la palabra.